Y luego el texto de ahorita, pues es un poco más fácil que la semana pasada, y es Hechos 2:41. ¿Lo podemos decir todos juntos, hermanos? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Imagínense, en una sola predicación del apóstol Pedro, 3,000 salvos, amén, 3,000 personas que vinieron y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador de su alma. Y es lo que dice la Biblia que sucedió. Entonces vamos a ir ahí a Hechos capítulo 2, hermanos, para comenzar en esta mañana con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos mirando algunas cosas del libro de los Hechos. Ya mirábamos el domingo pasado que, bueno, este libro lo escribe Lucas. Lucas no fue un apóstol, era un doctor, pero él escribe el Evangelio según San Lucas y escribe el libro de los Hechos. Lleva el nombre así de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí se nos narran varias cosas que los apóstoles hicieron, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y bueno, alguien dijo alguna vez que debería llamarse el libro de los Hechos de la iglesia, porque también es donde la iglesia, bueno, se desarrolla y comienzan a predicar el evangelio por todos lados. Pero bueno, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos en el capítulo 2, continuamos en el capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es muy interesante que usted note eso, ese texto, el versículo número 6. Cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Claro que sí eran galileos todos estos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o borrachos, que es lo mismo. Pero sabemos que no estaban borrachos como algunos pensaron. Realmente ellos estaban hablando así por obra del poder del Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es exactamente lo que está sucediendo acá. Los cristianos ahí, los hermanos que estaban reunidos, 120, es lo que dice por ahí en un versículo de Hechos 1, ellos estaban hablando las maravillas de Dios, siendo testigos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Y bueno, comenzamos aquí, ya aprendimos el texto de ahí, de memoria de hoy. El propósito de esta lección, hermanos, es que nosotros como cristianos nos demos cuenta que sin el poder de Dios no se puede vivir. Sin el poder de Dios, hermanos, no podemos vivir como cristianos. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros no somos generadores del poder de Dios. El poder de Dios viene de arriba hacia nosotros, hermanos, para poder hacer las cosas que hacemos para Dios, hermanos. Eso, hermanos,
va a hacer la diferencia entre hacer las cosas para agradar a los hombres y hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. El poder de Dios va a hacer la diferencia en nosotros para vivir para nosotros conforme a nuestra carne y fuerzas, o vivir para Dios y para la honra y gloria de Él. Amén. Ese poder llamado el Espíritu Santo va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Y hermanos, se puede ver, se puede, ¿cómo se dice?, apreciar cuando cristianos viven por el poder de Dios, hermanos. Se puede ver. Entonces el propósito de esta lección de esta mañana es que nosotros nos demos cuenta que sin el poder de Dios no se puede vivir. Cristo ya lo había dicho cuando Él se comparó con la vid. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo ya lo había dicho eso, ya lo había enseñado. Entonces ahí tenemos, ese es el propósito, la finalidad de esta lección. Y vamos a entrar rápidamente a la lección. Tenemos que recordar, hermanos, que según lo veamos aquí en este libro de Hechos, hermanos, en el bosquejo del libro de los Hechos, estaremos también estudiando, hermanos, el nuevo ofrecimiento del reino a los judíos dentro de su mismo territorio. Estaremos abarcando, de hecho esto está desde el capítulo 2 al capítulo 12 del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver nada más el capítulo número 2. Ahora, esta es la primera vez, hermanos, en Hechos 2, es la primera vez después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y ascensión de Jesús. Es la primera vez que el evangelio es presentado abiertamente a los judíos, después de que estos le habían rechazado durante el ministerio o su ministerio de Él. Ahora la situación ya es muy diferente. Cristo ya predicó por 3 años y medio por ahí, dejó 12 apóstoles, fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, al tercer día resucitó, 40 días después ascendió al cielo. Y ahora, hermanos, aquí tenemos ya a los discípulos que fueron entrenados por Él para predicar, los vemos predicando. Y ejemplo de eso, bueno, es el apóstol Pedro, quien comienza, ahorita vamos a ver dónde él comienza a predicar. Es una situación ahora ya muy diferente y vamos a estudiar esta situación. Primeramente, mire, la lección de esta mañana se llama un milagro, un testimonio igual a éxito. Un milagro, un testimonio igual a éxito. Y primero tenemos, número 1, el milagro. En Hechos 2, 1 al versículo 13, que es hasta donde leímos ahorita, ahí tenemos el milagro. Esa es el primer punto, la primera fracción de este capítulo. Bueno, dice el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés, hermanos, significa 50 o 50 en nuestra pronunciación más común. 50 era el día 50 después de la muerte de Cristo, hermanos. Ahora, hermanos, esta es la palabra Pentecostés, significa número 50. Pero algo más que dice aquí la Biblia es que estaban todos unánimes juntos. Y eso es muy importante, hermanos. En una iglesia, hermanos, tiene que ser unida. Una iglesia debe ser unida. Si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Mire, a Dios no le agradan las divisiones. Dios quiere que una iglesia esté unida en propósito, en ánimo, en canto, en oración, en lectura, en comunión con Él. Hay muchas cosas, hermanos, en las que como iglesia debemos ser unidos. En propósito, por ejemplo, hay algo que hacer, hay algo que tenemos que hacer. Bueno, todos juntos vamos a participar y vamos a hacerlo. Hay un lugar donde hay que ir. Bueno, si podemos ir todos sería lo más conveniente.
tenemos que ganar almas. Bueno, vamos todos a ganar almas. Y hermanos, hay tantas cosas, y les repito, en las cuales como cristianos debemos trabajar y caminar unidos. Ahora, ¿por qué? Tal vez se pregunte usted, bueno, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué la unidad? ¿Por qué la unión en una iglesia? Porque la Biblia dice que es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bueno, etcétera. Y luego lo que ya le dije, donde Dios ve una iglesia unida, bendice ahí. Y hermanos, cuando estaban esta gente aquí reunidos, juntos, unánimes, juntos, hermanos, dice el versículo número 2, que cayó la bendición de Dios. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da. Dice un detallito aquí en este versículo, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? ¿Me sigue ahí, bueno? Mire esto, no es como ellos querían hablar, es como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Chequemos los detalles para una mejor comprensión de esto, de este evento. Ellos no se arrancaron es que yo quiero hablar, es que yo voy a hablar. No, es el Espíritu. Ahora, yo no sé si aquí probablemente sí, había personas que no estaban hablando. Ahora, la Biblia dice que fueron todos llenos. Yo quiero pensar que todos fueron llenos, pero yo no sé si había alguien por ahí. Bueno, al menos los que estaban observando, que los juzgaron como que estaban ebrios, tal vez ellos no estaban hablando, pero los cristianos, los discípulos sí estaban hablando, pero hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces ahí tenemos pues ese milagro. Este milagro ocurrió, como lo veíamos en la lección anterior, a causa de que la iglesia, es decir, los 120. ¿Alguien encontró ese versículo donde menciona que eran 120, hermanos? Versículo 15, 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ok, ese grupito, hermano, los 120 estaban orando a Dios con unanimidad, según lo que dice el versículo número 1 de Hechos 2. Este milagro entonces ocurrió, como lo veíamos en la lección anterior, a causa de que la iglesia, es decir, los 120, estaban orando a Dios con unanimidad o unánimes, como dice ese versículo, el versículo número 1 de Hechos 2. La manifestación, hermanos, la manifestación de Dios, versículos 1 al 4. Un estruendo recio, un viento recio, dice ahí. Ahora, hermanos, Dios es libre de manifestarse al hombre como Él quiera. Él es omnipotente, Él es Señor, hermanos. Él es el Señor. Y si Él dice por un viento recio, por un estruendo, en el Antiguo Testamento se mostraba en una nube, hermanos, una nube que se ponía en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Luego en el desierto Él se mostraba una columna de fuego en la noche, y en el día en una nube, una columna de nube. Hermanos, Él es libre de manifestarse como Él quiera. Ahora, no siempre se manifiesta de la misma manera. Sí me explico, hermanos. En esta ocasión, en Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y verso número 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como una llamita encima de cada uno de ellos.
Dice, y fueron todos llenos. Y otro detalle aquí en este versículo, hermano, fueron todos llenos. Esa palabra llenos en la Biblia significa controlados. Controlados. Miren, le doy un ejemplo en Efesios, me parece que es 5, Efesios capítulo 5. Versículo 18, alguien si lo puede leer por favor, hermanos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No sé qué versión traiga la hermana, pero dice Espíritu aquí. Ahora lógicamente es el Espíritu Santo, pero dice aquí, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero esta llenura del Espíritu, Pablo la compara con la embriaguez, con la situación de embriaguez de una persona que ingiere alcohol. Ahora, ¿por qué? Porque exactamente es lo mismo. Cuando una persona, hermanos, está ebria, actúa bajo la influencia del alcohol. Y esa persona, hermanos, se ve o muy sensible, o muy agresiva, o muy romántica. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando una persona está bajo la influencia del alcohol, o se hace muy dadivoso también. Yo aprovechaba cuando mi papá se emborrachaba para pedirle dinero, porque era cuando me daba dinero. Si él no estaba borracho, él me decía, no hay, no traigo. Pero cuando él estaba borracho, me regalaba de esos billetes de 10 pesos, hermano, que traían a Lázaro Cárdenas. ¿Se acuerdan de esos? Unos verdecitos. Un billete de 10 pesos en aquellos años, está hablando de 1980, 1982, hermano. Un billete de 10 pesos era una feria, hermano. Normalmente le daban los 20 de cobre, con esos compraba uno galletas de esas mexicanas así grandotas, hermano, bien ricas, y una coca, hermano. Y hermano, pero ya un billete, oiga, esos, nomás cuando mi papá estaba borracho se los sacaba. Era muy dadivoso, pero también lloraba mucho. Le pedía perdón a mi mamá por cosas que mi mamá ni se acordaba casi ya. Pero él se volvía muy sensible. Entonces Pablo dice que algo así como cuando el alcohol controla al ebrio, así nosotros debemos dejarnos controlar o llenar por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer mejores cristianos, mejores vecinos, mejores miembros de la iglesia, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores abuelos, mejores en todos los aspectos, hermano. Por eso el propósito de esta lección, que nos demos cuenta que sin el poder de Dios no podemos vivir una vida cristiana para Dios, hermanos. Va a ser un martirio, hermano. Va a ser no sé, algo pesado el querer vivir para Dios sin el poder de Dios, hermanos. Entonces quedamos en que cuando en el versículo número 4 dice que los cristianos fueron todos llenos del Espíritu, es decir, fueron controlados por el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo los controló, entonces los pudo hacer hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Recuerde que estos hermanos, estos galileos que estaban ahí reunidos, 120, ellos sabían hablar griego, porque era la lengua dominante en aquellos días. Había dos clases de griego: el griego clásico, que era el griego que usaba la sociedad, como los doctores, los maestros, los universitarios, los licenciados, el griego clásico, la realeza, era la que usaba ese griego. Pero había otra clase de griego, del idioma griego, que era el griego koiné.
que era el griego de la raza, hermano. El griego que usaban los albañiles, los carpinteros, o sea, acá abajo, el vulgo, sí, era el del vulgo, el griego koiné. Y ese griego era el que hablaban los hermanitos ahí en la iglesia, los 120 que estaban reunidos. Algunos probablemente hablaban también hebreo, porque eran hebreos, o probablemente hablaban arameo también algunos, pero hasta ahí, bueno, 3 idiomas nada más. O tal vez habría los que hablaban griego clásico, por ahí algún que otro, ¿verdad?, estudiado. Pero de ahí en adelante la mayoría hablaban griego koiné, griego del vulgo. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo los llena, cuando el Espíritu Santo los controla, ellos comienzan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, las lenguas como de fuego se asentaron sobre los congregados. Versículo 3, fueron llenos o controlados del Espíritu Santo. Versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas. Ahora, ¿por qué decimos que eran idiomas? Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero ahí tenemos pues el milagro, la manifestación de Dios, cómo Dios se manifiesta. Luego, número 2, el resultado de esta manifestación de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén, es decir, ahí estaban viviendo en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿por qué había de diferentes nacionalidades allí en Jerusalén en aquel día? Esos judíos vinieron a celebrar la fiesta, hermanos, la fiesta de Pentecostés. Allí estaban para celebrar esa fiesta. Creo que eran como 5 fiestas principales: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, y hay otras 2 por ahí que se me escapan, pero esta era una fiesta. La de Pentecostés era una fiesta, la fiesta de la cosecha, y era, hermanos, una de las fiestas importantes para todos los judíos. En todos los judíos que habitaban en Egipto, en otros lugares por allá, retirados, concurrían a estas fiestas, hacían el esfuerzo. Es como si usted fuera a una conferencia a Celaya o a Montebrón o hasta la Ciudad de México con el pastor Kevin. Ellos hacían el esfuerzo e iban hasta allá a Jerusalén a celebrar la fiesta. ¿Ok, hermano? Por eso es que había judíos de muchas nacionalidades. El resultado, pues, de que empezaron a hablar acerca de las maravillas de Dios es por lo menos, mire, aquí tenemos por lo menos 16 lenguas representadas. Si usted lo lee ahí, hermanos, en el versículo número 9, dice que había partos, medos, elamitas. ¿Qué más, hermanos? De Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia. Allí había asiáticos también, los que conocemos hoy como chinitos, hermano. Los chinitos, los japoneses, los coreanos, viven en Asia. Y hermanos, allí había de Asia también judíos asiáticos. Había, hermanos, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de África, más allá de Cirene. Hermanos, había judíos de más o menos, son como al menos 16 nacionalidades representadas ahí en Jerusalén en aquel día, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los 120. Entonces, el resultado de que empezaron a hablar acerca de las maravillas de Dios, pues, fue la conversión de muchos, hermanos. Y fíjese bien lo que hablaban, versículo 11. ¿Alguien puede leer el 11, por favor, hermano? Versículo 11. ¿Qué es lo que estaban hablando los 120? Los hermanos están ahí reunidos, el grupo sobre los cuales vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hablaban, hermanos? Las maravillas de Dios. Ellos estaban testificando de Cristo, hermanos, testificando del poder de Dios en sus vidas, hermanos.
a esta gente inconversa que estaba ahí, de diferentes nacionalidades. Por eso es que cuando Pedro se levanta y predica, 3,000 son salvos, hermano. Había miles que no habían escuchado el evangelio ni una sola vez, porque ellos estaban ahí por una ocasión especial. Y ahora pues el Espíritu Santo viene sobre la iglesia reunida ahí, y la iglesia comienza a testificarles a estos que están ahí, a hablarles de las maravillas de Dios. Fue lo que ellos mismos dijeron. Dice el versículo número 7, que estaban atónitos, esta gente que se reunió ahí, y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Imagínese, hermano, que hubiera estado ahí presente en esa reunión usted, y usted pues lo único que sabe hablar es español, y no puro. No hablamos puro español nosotros, ya está revuelto, hermano. Pero usted no va a entender a alguien si le testificaba en griego, en arameo, en árabe o en hebreo. Usted va a decir: bueno, ¿y este qué está diciendo? Pero entonces resulta que de esos que estaban ahí, de esos 120, el Espíritu Santo le dijo: habla en mexicano. Habla en mexicano, para que este mexicano que está aquí te entienda el mensaje. Eso fue exactamente lo que sucedió, hermanos. Amén. Ahí en esa reunión donde el Espíritu Santo vino y llenó, controló ahí a los presentes, y ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor en los diferentes idiomas que estaban ahí representados en aquella multitud. Amén, hermanos. Ok, hermano, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna preguntita que tengan, hermanos? No, bueno. Punto número 2. Dijimos que esto era el milagro. Ese fue el milagro, el advenimiento del Espíritu Santo. El número 2, el testimonio. Hechos 2:14. Eso nos abarca desde el 14 hasta el verso 40, hermanos. Desde el 14 al versículo 40 nos abarca todo lo que es el punto del testimonio. ¿Y por qué es el testimonio? Bueno, porque cuando estaban aquellos ahí confusos, hermanos, preguntándose qué era lo que estaba sucediendo con los hermanos ahí, con esos 120, unos se burlaban, otros pensaban que estaban ebrios, aquellos hermanos, por eso hablaban así. Entonces Pedro, versículo número 14, ¿alguien lo puede leer? Ok, hasta ahí, hermano. Y de ahí, hermanos, gracias a Dios por un Pedro, amén. Gracias a Dios por un Pedro valiente para predicar. Este Pedro es el que unos días antes había negado al Señor Jesucristo, hermanos. Lo había negado vilmente 3 veces antes de que el gallo cantara. Se había mostrado sumamente cobarde al no querer identificarse con Cristo. Pero ahora la vida de Pedro había sido transformada, hermanos. Ahora el Espíritu Santo había descendido sobre él, y ahora Pedro tenía valor para pararse enfrente de una multitud, hermanos, y predicarles. ¿Sí me está siguiendo, hermano? La diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona que se deja controlar o llenar por el Espíritu Santo de Dios. De cobardes nos puede convertir a valientes, a osados, a arriesgados para
hacer la obra de Dios, hermanos. Ahora Pedro aquí está, se para y dice: espérenme, estos no están ebrios, mira, es la hora tercera del día. Dice: estos no están ebrios como ustedes creen, pero esto es lo que el profeta Joel profetizó. Y de ahí se arranca, hermanos, tomando ese pasaje como base, y les predica el evangelio, hermanos. Si usted lee en su casa todo el resto, Lucía lo leyó en su casa en la semana, pero hermanos, se arranca hasta el versículo 40, y dice el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Oh, el poder de Dios a través del apóstol Pedro había transformado la vida de Pedro y había transformado la predicación del apóstol Pedro. Pedro, hermanos, aprovechó la oportunidad para presentar de una manera clara el evangelio a los judíos. Recuerden que esos judíos que estaban ahí, que esas personas eran judías. Se valió de este milagro que había ocurrido para introducirse, explicando que esto ya había sido profetizado por el profeta Joel, y que ahora ellos estaban viendo el cumplimiento de esa profecía. Les presentó a Jesucristo como su Salvador y los acusó de haber matado a un inocente, pero que había resucitado para darle la salvación. Los judíos, hermanos, impactados por esta predicación, mire lo que dijeron aquí, hermanos, en el versículo número 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Tremenda reacción, hermano. Bueno, sí, ya reconocemos que somos culpables, porque Pedro lo que los hace sentir culpables. En el versículo 29, vosotros hermanos, si Dios empieza a enseñarles, a predicarles, dice el versículo número 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El versículo 23, el que yo quería leerle, dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oiga, tremenda acusación contra estos judíos, están ahí reunidos. Por eso el resultado, al final: varones hermanos, ¿qué haremos? Y cuando ellos preguntan ¿qué haremos?, en el verso 38, Pedro les dice exactamente lo que tenían que hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, hermanos, qué tremendo eso. Dios obrando en su máxima expresión, hermanos, a través de un siervo de Él que quiso ser usado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a propósito, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, el poder del Espíritu Santo está al alcance de cada uno de nosotros, hermanos. De hecho, el Espíritu Santo, hermanos, quiere llenarnos todos los días, quiere controlarnos todos los días. Ahora, en la palabra control no hay ningún problema cuando se habla del Espíritu Santo, hermano, porque a todos nos conviene ese tipo de control, hermanos. A todos nos beneficia ese tipo de control. O si el Espíritu Santo nada más quisiera controlar mi vida, para mí sería una gran bendición. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahí no hay problema, no hay ningún problema, porque Él es mi Señor y Salvador. Entonces Él puede hacer conmigo lo que Él quiera, y con usted también, si usted quiere. Entonces, hermanos, ahí está el testimonio. Número 3, vamos a terminar aquí. El éxito. Dijimos el milagro, la venida del Espíritu Santo, el testimonio, la predicación del apóstol Pedro, y luego número 3, el éxito. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el éxito tanto de la llenura del Espíritu Santo de esta gente como el resultado de la predicación? 41, ¿alguien puede leer 41, hermanos? Y 41, sí. El texto de memoria, hermanos.
Sígale. Hasta ahí. Bueno, hasta el 47 es la lectura. Pero, hermanos, aquí está el resultado, el éxito, hermanos. El éxito fue, como se dice, total y rotundo, hermanos. Porque hermanos, tener un grupo de 3,000 convertidos, hermanos, no se ve donde quiera. No se ve donde quiera. Miren, hermanos, dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3,000 personas. Ahora ya no eran 120, hermanos. Ahora eran 3,120. Imagínense, 3,120. El resultado entonces de este milagro de la venida del Espíritu Santo sobre esta gente, el poderoso testimonio dado por Pedro a través de su predicación, el resultado fue la conversión de 3,000 personas al menos. Estas 3,000 personas obedecieron al Señor siendo bautizadas. Si usted no ha sido bautizado y aceptó a Cristo, usted debe ser bautizado. Usted está desobedeciendo al Señor, está en desobediencia al Señor. Esta gente oyó el Evangelio, se convirtieron y luego fueron bautizados en el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué el nombre de Cristo? Porque anteriormente ellos lo habían rechazado como su Mesías y como su Salvador también. Por eso es que ellos tenían que bautizarse en el nombre de Cristo. Y luego ahí dice, mire lo que dice ahí, versículo el 38, bueno. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alguien usa este versículo para enseñar salvación por bautismo, hermanos. Salvación por bautismo no existe en la Biblia, porque no existe salvación por buenas obras. Sí me siguió, hermano. Pero ¿por qué Pedro menciona aquí el bautismo para perdón de pecados? Lo que ellos estaban haciendo a través del bautismo era identificarse con Cristo. Realmente ellos estaban aceptando a Cristo como su Mesías a través de identificarse con Él en el bautismo, hermano. Pero no es que el bautismo les iba a quitar los pecados, como decía en la iglesia de Cristo aquí en México, sino que, hermanos, ahora, a 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nunca dice que el bautismo nos quite el pecado. Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted puede ir a 1 Juan 1:7 y ahí lo va a encontrar. Otra cosa es que si el bautismo ayudara o quitara pecados, ¿por qué entonces Cristo tuvo que morir en la cruz? Ya había bautismo. Juan el Bautista ya bautizó a Jesús en el Jordán. Con eso nos hubiéramos quedado. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto yendo a la cruz a morir? Porque ciertamente el bautismo no quita pecados. Jesús no tenía ningún pecado que limpiar y se bautizó, sin embargo. ¿Ok, hermanos? Bueno, quería aclararles eso, porque eso es muy debatido y muy controversial. Muchos quieren discutir, agarran. No, es que aquí dice que el bautismo esa es una mala interpretación. Si usted ha escuchado ahí eso. Dios, entonces, hermanos, está listo para hacer milagros en nosotros y a través de nosotros. Fíjese bien, Dios está listo para hacer milagros con nosotros y en nosotros. Solamente se requiere la disposición que tuvieron aquellos 120 allá hace 2000 años. Es lo que se requiere, porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Él es inmutable. El Espíritu Santo no cambia tampoco. La pregunta es: ¿estaremos nosotros dispuestos
a dejarnos usar por Dios? Amén. Esa es la gran pregunta. Porque Dios quiere hacerlo, Dios quiere obrar a nosotros, Dios quiere llenarnos con su poder, con el Espíritu Santo. Pero ¿estaremos nosotros dispuestos a que Él obre en nosotros? Esa es la gran pregunta, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Sigue ayudándonos, Señor, para que continuemos en tu camino. Bendice cada hermana, cada hermano aquí presente y ayúdanos, Señor, para que efectivamente dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos controle con su presencia y poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.